Hola, mi nombre es Valentina Mezquita Benavides y junto a mi compañera Liana Cantillo Orozco vamos a exponerles unos temas conceptuales sobre la física de nuestro grupo de calor y ondas, grupo 12. En cuanto a nuestro primer concepto, tenemos el armónico simple, el cual es un poco más sencillo. Esta nada más está describiendo una partícula que es sometida a una fuerza restauradora proporcional a su desplazamiento. Se genera también entonces un movimiento periódico, es decir, que se va a repetir cada cierto intervalo de tiempo. En este segundo tema sobre el oscilador amortiguado es aquel que en adición a la fuerza recuperadora dada por la ley de Hooke, esta experimenta una fuerza de rozamiento. Se considera viscosa proporcional a la velocidad. También podemos decir que es un dispositivo como el que puede encontrarse en la suspensión de un automóvil o en una puerta con cierre automático. Un amortiguador consta de un resorte, como vemos en la imagen, un resorte mecánico, pero también en el interior de este de un cilindro con un pistón. Por ejemplo, si un coche no tuviera suspensión, es decir, si el chasis estuviera unido rígidamente al eje de las ruedas, de cada bache o de la irregularidad con el suelo se notaría como un golpe en el interior del vehículo, lo cual, además de incómodo, pone en peligro la integridad de la persona que vaya conduciendo. Por otro lado, si la suspensión consistiera simplemente en un resorte casi sin rozamiento, cada bache podría producir oscilaciones en el coche, incluso mucho después de haber superado el bache. Entonces, por ello se le introduce el amortiguador. El objetivo es que el coche oscile al pasar por el bache por lo menos posible, de forma en el que retorne a la posición del equilibrio en el menor tiempo posible. Esto se consigue introduciendo pues una fricción viscosa, como dijimos al principio, que va a disipar la energía energía mecánica de la oscilación. En la práctica consiste en que un fluido es obligado a pasar por una serie de válvulas de un lado a otro del pistón, frenándolo en el proceso. En cuanto a las oscilaciones forzadas, estas se producen cuando se le aplican fuerzas exteriores sobre un sistema vibratorio. Dicha fuerza exterior puede ser un simple impulso, ya sea instantáneo o una oscilación mantenida, o incluso también puede estar causada por fuerzas de simple inercia. Después de cierto tiempo, la oscilación natural del sistema, el cual puede ser un régimen transitorio, va a desaparecer por la presencia de ciertos fenómenos de resistencia, mientras que la oscilación estacionaria, debida a la fuerza exterior, tiene su misma frecuencia y va a perdurar en el tiempo que sea necesario. Como les mencioné anteriormente sobre el régimen transitorio, esta tiene una importancia un poco práctica solo al principio del movimiento, cuando la oscilación natural del sistema no ha sido amortiguada apreciablemente. Entonces, aunque la práctica siempre existe cierto amortiguamiento, es interesante estudiar el caso del límite de las oscilaciones forzadas pues con amortiguamiento. Esto se debe por su sencillez y pues porque las conclusiones que pueden extraerse pues de este modelo matemático son válidas en presencia de amortiguamiento. En cuanto a las oscilaciones de resonancia, en estas se van a hablar un poco sobre las amplitudes que va a tener el desplazamiento y de la velocidad para la solución estacionaria del oscilador amortiguado. Estas van a depender de ciertas características físicas del oscilador y también de la frecuencia de la fuerza que se va a aplicar. Cuando es la amplitud de la velocidad la que se hace máxima, se dice que se produce resonancia en energía. Tanto por definición a las ondas viajeras, es un aspecto un poco más trascendental de la onda progresiva.
De esto se trata que una perturbación de medio en el cual se propaga las ondas más corrientes, las que son más fáciles de visualizar, son las ondas mecánicas, entre las cuales están las ondas de una cuerda, las ondas superficiales en los líquidos, las ondas sonoras en el aire y así como las ondas de compresión tanto en los sólidos como en los fluidos. La ecuación de una onda es una importante ecuación diferencial, más que todo en las derivadas parciales lineales de segundo orden. Esta describe la propagación de una variedad de ondas como las ondas sonoras, las ondas de luz y las ondas en el agua. Es importante también en varios campos como en las acústicas, en el electromagnetismo, en la mecánica cuántica y en la dinámica de fluidos. Cuanto a las ondas en una cuerda y sus características, la vibración de una cuerda es una onda. Por lo general, una cuerda vibrante produce un sonido cuya frecuencia en la mayoría de los casos va a ser constante. Por lo tanto, dado que la frecuencia va a caracterizar la altura, el sonido producido es una nota constante. Buenas tardes, mi nombre es Eliana Cantillo Orozco, como les mencionó mi compañera Valentina Mezquita, y yo seré la encargada de seguir explicando la metodología que tenemos para hoy. Yo continuaré explicando el principio de superposición. Bueno, el principio de superposición es también llamado teorema de superposición. Este es una herramienta matemática que permite descomponer un problema lineal en dos o más subproblemas, pero obviamente de manera más sencilla, de tal manera que el problema original se quede como una superposición o suma de estos subproblemas más sencillos. Técnicamente, el principio de superposición afirma que cuando las ecuaciones de comportamiento que rigen un problema físico son lineales, entonces el resultado de una medida o la solución de un problema práctico relacionado con la magnitud extensiva se encuentra asociada al fenómeno. Esto es cuando están presentes los conjuntos de factores causantes A y B. Puede obtenerse como la suma de los efectos de A más los efectos de B, entre otras cosas. También encontramos el teorema de superposición en electrónica. ¿De qué trata este teorema? En el teorema de superposición en teoría de circuitos se establece que la tensión entre dos nodos de circuito o la corriente que atraviesa una rama es igual a la suma de las tensiones o de las corrientes producidas por cada uno de los generadores de tensión y de los generadores de corriente del circuito. En cada uno de los cálculos parciales se observa uno solo de los generadores y se reemplazan los otros dos generadores de tensión por cortocircuito y los otros generadores de corriente por circuitos abiertos. También veremos lo que son los campos de fuerzas en mecánica newtoniana. En mecánica newtoniana, como les acabo de mencionar, el laplaciano del campo gravitatorio es proporcional y este es proporcional a la densidad de la masa. Eso hace que la igualdad de distribución y a distancias idénticas el campo sea proporcional a la densidad de masa. Sin embargo, en teoría de la relatividad general, el campo gravitatorio viene descrito en términos de ecuaciones diferenciales, no lineales, claro está. Otro ejemplo lo constituyen los campos electrostáticos y magnetostáticos, que también mecánica clásica como en teoría de la relatividad resultan lineales. Es decir, el potencial electrónico y el potencial vector fijada una distribución de carga es proporcional al valor de estas. Ahora hablaremos de los problemas en mecánica de sólidos. Las ecuaciones de equilibrio de un sólido resistente que relacionan las fuerzas exteriores sobre un sólido con las tensiones internas son lineales. ¿Esto qué significa? Significa que para cualquier sólido que no plastifique, si se duplica el valor de la fuerza, se duplicará el valor de las tensiones.
Eso sucede con independencia de la ecuación constitutiva del material, sea este o no el estático, siempre y cuando el estado inicial no dependa del modo de aplicación de la descarga. En problemas de plasticidad, esta condición no se cumple en general, ya que el estado final depende de la trayectoria que siga el estado tensional, es decir, del modo, orden y velocidad con la que se aplican las cargas. Ahora hablaremos de los problemas en teoría de elasticidad. Para un amplio rango de tensiones y deformaciones en los materiales elásticos, la tensión es proporcional a la deformación. ¿Qué quiere decir esto? Que los componentes de los tensores de deformación y la tensión están relacionadas linealmente. Si además las fuerzas sobre los cuerpos son moderadas y las deformaciones resultan pequeñas, del orden del menos 10 elevado al menos 2 o 10 elevado al menos 3, entonces los desplazamientos de los puntos del sólido resultan, salvo por un movimiento de sólido rígido, casi proporcionales a las deformaciones. Este último hecho se usa comúnmente en la resolución de problemas prácticos en ingeniería, donde se usa muy extensivamente el principio de superposición en términos de fuerzas y desplazamientos. Ahora hablaremos de la superposición cuántica. La superposición cuántica es la aplicación del principio de superposición a la mecánica cuántica. Esto ocurre cuando un objeto posee simultáneamente dos o más valores de una cantidad observable. Ejemplo, la posición de la energía de una partícula podría ser. La superposición cuántica es un proceso fundamental de la mecánica cuántica que sostiene que un sistema físico, tal como un electrón, existe en parte en todos sus teóricamente posibles estados o la configuración de sus propiedades de forma simultánea, pero cuando se mide da un resultado que corresponde a solo una de las posibles configuraciones, como se describe en la interpretación de la mecánica cuántica. Más específicamente, en mecánica cuántica, cualquier cantidad observable corresponde a un autovector de un operador lineal hermético. Esto también debemos saber que si se mide la cantidad, entonces el postulado de proyección establece que el estado colapsa aleatoriamente sobre uno de los valores de la superposición con una probabilidad proporcional al cuadro de la amplitud de ese autovector en la combinación lineal, claro está. Inmediatamente después de la medida, el estado del sistema será el autovector que corresponde con el autovalor medido. Ahora procederemos a explicar las ondas estacionarias. Estas ondas son aquellas ondas en las cuales ciertos puntos llamados nodos permanecen inmóviles. Una onda estacionaria se forma por la interferencia de dos ondas de la misma naturaleza con igual amplitud, longitud de onda y frecuencia que avanza en sentido opuesto a través de un medio. Las ondas estacionarias permanecen confinadas en un espacio que puede ser una cuerda, un tubo con aire, una membrana, etc. La amplitud de oscilación para cada punto depende de su posición. La frecuencia es la misma para todos y coincide con la de las ondas que interfieren. Tiene puntos que no vibran, que son llamados nodos. Estos permanecen inmóviles, estacionarios, entre otras cosas, mientras que otros vientres o antinodos lo hacen con una amplitud de vibración máxima igual al doble de la de las ondas que interfieren y con una energía máxima. El nombre de onda estacionaria proviene de la aparente inmovilidad de los nodos. La distancia que separa dos nodos o dos antinodos consecutivos es media longitud de onda. Se puede considerar que las ondas estacionarias no son ondas de propagación, sino los distintos modos de vibración de la cuerda, el tubo con aire, la membrana, etc. Para una cuerda, tubo, membrana, etc., solamente hay ciertas frecuencias a las que se producen ondas estacionarias y estas se llaman frecuencias de resonancia.
Estas frecuencias de resonancia son aquellas en las que coincide justo una longitud de onda con las dimensiones físicas del tubo y entonces amplifica la onda resultante. Las más bajas se denominan frecuencia fundamental y las demás son múltiplos enteros de ella, ya sean doble, triple, etc. Ahora procederemos a explicar las ondas estacionarias en una cuerda. Bueno, la formación de ondas estacionarias en esta cuerda, como les acabo de mencionar, se debe a que a la suma de la combinación lineal de infinitos modos de vibración, llamados modos normales, los cuales tienen una frecuencia de vibración dada por la siguiente expresión que aparece en pantalla para un modo n, donde B es la velocidad de propagación para una cuerda de densidad nu y tensión T. La frecuencia más baja para la que se observan ondas estacionarias en una cuerda de longitud es la que corresponde a n igual 1. En la ecuación de los nodos, vista anteriormente, que representa la distancia máxima posible de dos nodos de una longitud dada. Esta se denomina frecuencia fundamental y cuando la cuerda vibra de este modo no se presentan nodos intermedios entre sus dos extremos. La siguiente ecuación, en el caso n igual a 2, el movimiento es armónico. Ahora continuaremos con las ondas estacionarias en tubos abiertos o cerrados. Bueno, si un tubo es abierto, el aire vibra con su máxima amplitud en los extremos. En la figura que estamos viendo en pantalla se representan los tres primeros modos de vibración, como la distancia entre dos nodos o entre dos vientres es media longitud de onda. Si la longitud del tubo es L, tenemos entonces que L igual a 1 sobre 2, L igual a 1 o L, etc. En general, este es un número entero, considerando que L es igual a BS sobre F. Esa es la velocidad del sonido sobre la frecuencia. Las frecuencias de los distintos modos de vibración responden a la fórmula considerando que L es igual a lo que les acabo de mencionar. Bueno, si el tubo es cerrado, se origina un vientre en el extremo por donde penetra el aire y un nodo en el extremo cerrado. Como la distancia entre un vientre y un nodo consecutivo es 1 sobre 4, la longitud L del tubo está en la figura representada L igual 1, L igual 4 y así sucesivamente. En general es L igual a 2N más 1, entre otras cosas. Bueno, ahora explicaremos la intensidad y los niveles de intensidad. La intensidad, al ser medible, corresponde con las cantidades objetivas del sonido y para referir los valores se ha establecido como valor mínimo de intensidad el de 1 por 10 a la menos 12 W sobre M cuadrado y 1 por 10 a la menos 16 W sobre centímetros cuadrados, denominado umbral de audición, que es semejante a la intensidad de sonido que produce la hoja de un libro al voltearla. Esta es una intensidad mínima que puede ser escuchada por el oído humano. Al estudiar nosotros las ondas sonoras es común hablar del oído, ya que este es el sentido humano que se encuentra vinculado con la información sonora que nosotros queremos conocer. Tanto está vinculado el sistema auditivo con el sonido que se ha establecido a través de encuestas que el oído humano promedio no es capaz de soportar intensidad sonora arriba de 1 W sobre M cuadrado, y esto se denomina umbral del dolor o umbral de sensación desagradable. Si nosotros relacionamos los umbrales a través de una razón aritmética, nos encontramos que el oído humano tiene una capacidad de escuchar 1 billón de intensidades sonoras. Por la cantidad tan grande del oído y por la dificultad para diferenciarlas, se ha propuesto en lugar de un valor absoluto un nivel n, con una unidad más práctica para medirlo, la cual es denominada decibel.
Los niveles de intensidad límites en decibeles se determinan de la siguiente manera: para el umbral de audición y para el umbral de dolor, como las que aparecen en pantallas. Bueno, lo último por explicar es el efecto Doppler. El efecto Doppler es un fenómeno físico donde un aparente cambio de frecuencia de onda es presentado por una fuente de sonido con respecto a su observador cuando esa misma fuente se encuentra en movimiento. Este fenómeno lleva el nombre de su descubridor, Christian Andrés Doppler. Este era un físico y matemático austriaco que presentó sus primeras teorías sobre el asunto en el año 1842. Ahora hablaremos sobre el sonido. Para poder entender de qué se trata el efecto Doppler, primero debemos entender algunos principios básicos de la física y obviamente el sonido. Primero que nada debemos aclarar que el sonido viaja en ondas y estas ondas a su vez viajan a una velocidad bastante rápida, más exactamente a 331,5 metros por segundo. Es claro que esta velocidad varía dependiendo del medio por el que viaja. Así, por ejemplo, la velocidad antes mencionada corresponde al sonido que viaja a través del aire. Seguramente alguna vez nosotros hemos visto una onda de sonido y esta tal vez ha sido en la televisión o en algún programa de manipulación de sonido. Bueno, estas ondas que crecen y decrecen son realmente lo que nuestro oído escucha. Pueden viajar y no ser constantemente como mostraremos, como se muestra a veces en el efecto Doppler. El efecto Doppler no es simplemente funcional al sonido, sino también a otros tipos de ondas. Aunque los humanos tan solo podemos ver reflejado el efecto en realidad se trata de ondas de sonido. El efecto Doppler es el aparente cambio de una frecuencia de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente en relación a su observador. Si queremos pensar en un ejemplo de esto, es bastante sencillo. Seguramente nosotros más de una vez hemos escuchado la sirena de un coche policía o de una ambulancia que pasa enfrente de nosotros. Cuando el sonido se encuentra a mucha distancia y comienza a acercarse, es sumamente agudo hasta que llega donde estamos nosotros. Cuando este se encuentra muy cerca, el sonido se hace distinto y lo escuchamos como si el coche estuviera parado. Luego, cuando continúa su viaje y se va alejando, lo que escuchamos es un sonido mucho más grave. ¿Por qué ocurre? Esto ocurre gracias a que las ondas aparentan comenzar a juntarse al mismo tiempo que el coche se dirige hacia una dirección. Bueno, esta idea sobre las ondas y la velocidad de los coches es un ejemplo muy característico sobre el efecto Doppler. El efecto Doppler describe el cambio de frecuencia que se produce en cualquier onda cuando existe movimiento relativo entre la fuente emisora y el receptor. Esta diferencia de frecuencia se denomina cambio de frecuencia Doppler o simplemente frecuencia Doppler. Cuando existe movimiento, al acercarse la fuente emisora, las ondas son percibidas por el receptor, obviamente con mayor frecuencia. En cambio, al alejarse se percibirán con menor frecuencia. Entonces lo que se detectará es un cambio de frecuencia o frecuencia Doppler, cuya magnitud dependerá fundamentalmente de la velocidad del movimiento y del ángulo de incidencia entre la trayectoria de las ondas y el receptor. El efecto Doppler, la frecuencia recibida por el observador varía según la fuente emisora del sonido, entre más se aproxime o se aleje. El efecto Doppler, para valorar el movimiento de la sangre, el transductor actúa en principio como fuente estática, emitiendo una onda de ultrasonidos sobre el vaso. Si hay movimiento, esta onda es reflejada por los hematíes, que constituyen el mayor componente de la sangre. Y actúa como transductor, también como receptor, entre otras cosas. Como podemos ver,
Bueno, la ecuación de frecuencia o frecuencia doble detectado dependerá en proporción directa de la frecuencia de onda emitida, de la velocidad de los hematíes y del coseno del ángulo entre el haz ultrasónico y la dirección del flujo, e inversamente de la constante transmisión del sonido en los tejidos. Así, conociendo el resto de variables, podemos averiguar la velocidad del flujo sanguíneo, que es delta igual a 2F0. La señal Doppler, espectro Doppler obtenida, podemos representarlas en tres modos: como una señal de audio, como una señal de color y como una representación gráfica con el efecto Doppler pausado. En la representación gráfica se muestra el espectro de frecuencias detectadas en función del tiempo y la velocidad de los hematíes. Cuando el flujo se dirige hacia el transductor, la frecuencia recibida será mayor a la emitida. Por tanto, la frecuencia Doppler será positiva y se representa arbitrariamente en color rojo y con el espectro por encima de la línea base. Cuando el flujo se aleja del transductor, la frecuencia recibida será menor que la emitida y se representa en color azul y obviamente por debajo de la línea basal. El operador puede invertir estos parámetros si lo desea. Espectro Doppler en representación color y gráfica tiene unos aspectos técnicos fundamentales. Para realizar una adecuada exploración Doppler hay varios factores técnicos a considerar. Está la ganancia de color correctamente ajustada, la ventana de color lo más estrecha posible y con una adecuada angulación. Está también el volumen de muestra colocado en el centro del vaso, donde el flujo es laminar. Está el adecuado ángulo de incidencia, que es el ángulo de Doppler entre 300 grados y 60 grados para obtener una señal Doppler óptima. Muchas gracias, esto ha sido toda nuestra intervención y espero les haya sido de mucho agrado nuestro video.